Buen día, profesor. Somos el grupo número 3 y el día de hoy expondremos nuestro trabajo de la investigación titulado Discriminación en el Perú. Espero que sea de su agrado. La problemática que llevaremos a cabo es la discriminación en el Perú, ya que es una situación que no se ha podido erradicar hasta ahora y aún lleva índices sumamente altos. Como bien sabemos, día a día muchas personas son víctimas de este problema. Por ende, debemos tomar conciencia y hacer algo para que pueda disminuir las cifras de personas discriminadas. En la actualidad, esto es un problema muy recurrente, ya que causa muchísima polémica e indignación entre la sociedad y en las personas que son testigos de los hechos. Este problema se desarrolla cuando una persona tiene cólera o envidia de otra, ya sea por sus cualidades o características. A la vez tenemos una frase muy conocida, las apariencias engañan. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las calles podemos ver caminando una persona de raza negra, mal vestida, lo vemos y pensamos que es un delincuente, pero no es así, puede ser una persona de profesión. Muy aparte de ello, las consecuencias que este problema contrae son realmente atroces, ya que algunas personas pueden llegar a tomar decisiones realmente alarmantes, como puede ser quitarse la vida por los constantes insultos que éste recibe de la sociedad. También puede tener depresión, y en ello se genera un miedo que hace tener autoestima baja. Marco teórico. La discriminación se suele distinguir entre un sentido amplio y un sentido estricto. Garrido Gómez, 2009. Sin embargo, se hace mención al carácter intragrupal o intergrupal que se puede dar a la discriminación. Barreré, Unzueta, 2003. Por otro lado, podemos mencionar los diferentes tipos de discriminación. Discriminación por edad. Consiste en tratar a una persona de manera menos favorable por su edad. Discriminación por discapacidad. Un empleador u otra entidad trata a una persona cualificada con una discapacidad de manera desfavorable, abusando de su poder. Discriminación por origen nacional. Es cuando se maltrata a alguien por ser de un país o parte del mundo en particular, por su etnia o acento o porque parecen tener determinados antecedentes étnicos. Discriminación por raza. Color. Cuando se trata de manera despectiva a una persona por ser de una determinada raza o por características personales asociadas con la raza, como la textura del cabello, el color de piel o ciertas facciones. Antecedentes: desde la época del virreinato, con el establecimiento de los colonizadores españoles, trajo consigo la formación de una aristocracia criolla con una fuerte discriminación entre diferentes clases sociales. En la actualidad, diversas instituciones, tanto peruanas como internacionales, han elaborado informes y encuestas de opinión. En los últimos años se tiene mayor conciencia en el Perú respecto a las diversas formas de discriminación y algunos esfuerzos del Estado por enfrentarlas, aunque subsiste la discriminación en fondo. Desde el año 2000 la discriminación es un delito y desde el 2006 los responsables pueden recibir pena de prisión efectiva por ello. Se han producido varias condenas a prisión suspendida siempre por casos de discriminación. La discriminación a los indígenas, el choleo, era común en el interior de la sociedad peruana. El rechazo hacia los aspectos culturales de indígenas. El uso de la palabra cholo tiene un fuerte componente racista que se ha ido calmando en las últimas décadas, adquiriendo distinta connotación afectiva, dependiendo del contexto, así como también el término serrano, que era utilizado comúnmente a los individuos de la sierra que emigraron a diferentes zonas urbanas. Discriminación hacia los negros. Fueron utilizados como esclavos en el caso de los hombres a la minería y la agricultura, en las mujeres al servicio doméstico de las clases más acomodadas. La xenofobia. Por lo general en el Perú la xenofobia ha sido más asociada hacia los extranjeros pertenecientes, indígenas, afroamericanos y asiáticos. A partir del año 2017, principalmente producto de la crisis migratoria venezolana, han surgido sentimientos antivenezolanos. Algunos de los casos: periodista afrodescendiente denunció discriminación racial por parte de migraciones, además de lo ocurrido en Surco. Ese mismo día, la periodista peruana Sofía Carrillo denunció a un funcionario de la Superintendencia Nacional de Migraciones por discriminarla. La razón: su color de piel. Mujer denunció discriminación por parte de una cliente en el interior de un banco el 16 de mayo de este año. Lorena Barcena denunció haber sido víctima de discriminación al interior de un local del Banco de Crédito del Perú, ubicada en el centro comercial El Polo en Surco. Elena González es de la ciudad de Ayacucho que se dedica a la venta de quesos. Fue víctima de discriminación por no hablar el idioma castellano. Buenas tardes, profesor. En el siguiente trabajo voy a exponer el formulario. Discriminación en el Perú. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿cuál fue el motivo de dicha discriminación? ¿Color de piel, rasgos faciales o físicos, lugar de procedencia, idioma o lengua, forma de hablar, costumbre, vestimenta u otro? Si la respuesta fue sí, ¿qué tipo de discriminación fue? Limitación o restricción a accesos en lugares públicos, agresión verbal, agresión física, trato diferenciado, negación a ser atendido.
Si la respuesta fue sí, ¿en qué lugar fue? Centro laboral, institución educativa, establecimiento de salud, lugar de consumo, espacios públicos, medios de comunicación, internet, instituciones públicas. ¿Alguna vez has discriminado a alguien, ya sea intencionado o no intencionado? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el motivo de dicha discriminación? Color de piel, rasgos faciales o físicos, lugar de procedencia, idioma o lengua, forma de hablar, costumbres, vestimenta u otro. ¿Qué tipo de discriminación fue? Limitada o restricción en accesos públicos, agresión verbal, agresión física, trato diferenciado, negación a ser atendido. ¿En qué lugar fue? Centro laboral, establecimiento de salud, lugar de consumo, espacios públicos, medios de comunicación, internet, instituciones públicas. ¿Alguna vez has escuchado que una persona discrimina a otra? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿hiciste algo al respecto? ¿Sí o no? ¿Crees que las personas provenientes de la sierra o selva son más propensas a sufrir algún tipo de discriminación en comparación a las personas provenientes de la costa? ¿Sí o no? ¿Qué género crees que es más propenso a ser discriminado? Hombres, mujeres, ambos por igual. Deja tu opinión sobre la discriminación en el Perú. Ahora pasaré a las respuestas. En la respuesta número 1. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? El 75.7 sí, el 24.3 no. Respuesta número 2. ¿Cuál fue el motivo de dicha discriminación? 29 respuestas. El 13.8, color de piel. El 21.1, rasgos faciales o físicos. El 24.1, color de piel. El 6.9, lugar de procedencia. El 17.2, otros. Respuesta 3. Si la respuesta fue sí, ¿qué tipo de discriminación fue? El 41% trato diferenciado. El 48.3 agresión verbal. Si la respuesta fue sí, ¿en qué lugar fue? El 24.1 en espacios públicos, el 10.3 en centros laborales, el 48.3 en instituciones educativas. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Has discriminado a alguien? Ya sea intencional o no intencionado. 52.8 no y sí 47.2. ¿Cuál fue el motivo de dicha discriminación? El 23.8 por otros, el 9.5 lugares procedencia, rasgos faciales o físicos 19% y el 28.6 color de piel. ¿Qué tipo de discriminación fue? El trato diferenciado el 33.3, el 61.9 agresión verbal. ¿En qué lugar fue? El 38.1 instituciones públicas, el 23.8 en internet y en los espacios públicos el 33.3. ¿Alguna vez has escuchado a una persona discriminar a otra? El 97.3 sí y el 2.7 no. Si la respuesta fue sí, hiciste algo al respecto, llamar la atención, informar a una autoridad, defenderla. El sí el 80%, no el 20%. ¿Crees que las personas provenientes de la sierra o la selva son más propensas a sufrir algún tipo de discriminación en comparación a las personas provenientes de la costa? Sí, el 83.3, no el 13.9. ¿Qué género crees que es más propenso a ser discriminado? En los hombres, en ambos por igual, 55.9, hombres 13.9 y mujeres 30.6. Y deja tu opinión sobre la discriminación en el Perú. Actualmente, algo normal en el Perú, ver ese tipo de discriminación se debe desde las más altas autoridades frenar ese tipo de acción mediante un plan de acción, etc. Conclusiones. La primera conclusión es que la discriminación es un problema mundial que se viene incrementando a través de los años. Se da por lo general en diferentes culturas, es decir, no hay aceptación entre estas partes. Entre otras palabras, no hay interculturalidad y esto genera un rechazo de esto. Muchas organizaciones han estado trabajando en la erradicación de la discriminación, pero aún no se logra batallar ante este problema social. Otra conclusión es que hay diferentes tipos de discriminación como por ejemplo social, étnica, sexual, racial, etc. Todos estos provocan sufrimiento y dolor en las personas que lo reciben.
y se da por muchas razones, ya sea envidia, por falta de conocimientos o simplemente intolerancia. En conclusión, las personas que discriminan lo hacen por sentirse superiores a los demás. Como bien sabemos, de los tipos de discriminación más comunes que existe a nivel mundial, y no solo acá en Perú, es la discriminación racial, que se da por muchas razones, por ejemplo, el miedo, que es la principal causa del racismo. Un estudio llevado a cabo en 1968 por el psicólogo Robert Sahon probó que hay un estrecho vínculo entre la familiaridad y nuestra forma de juzgar. Cuanto más conocemos algo o alguien, más nos gusta y viceversa. Esta idea tan popular es la que hoy se llama teoría del efecto de mera exposición. La ideología, la falta de conocimientos, etc., son también otras de las causas por las que se da el racismo, pero cada vez es mayor la cantidad de estos casos. Estas personas son discriminadas solamente por el simple hecho de que son una población menor, pero habría que pensar qué pasaría si, por ejemplo, la mayoría de las personas fueran negras y solo un pequeño porcentaje de la población mundial fuese blanca. Entonces se cambiarían los papeles, lo que significa que los negros solo son discriminados por ser una minoría y por ser inferiores. Recomendaciones. Podríamos comenzar llevando charlas y capacitaciones sobre estos temas, brindando ayuda con psicólogos. O sea, hay también intentar ser más tolerantes y solidarios con los demás, ya que no siempre pueden tener la suerte que tenga uno. Esto se refuerza obviamente, como lo dije, con la ayuda de un psicólogo. Otra recomendación es creando protocolos de denuncia a los casos de discriminación. También fomentar, impulsar y apoyar la creación de organizaciones estudiantiles universitarias y brindarles reconocimiento institucional por parte de las autoridades de la universidad. También llevar a cabo una semana universitaria sobre sexualidad y diversidad anualmente, con el apoyo de las autoridades de la universidad. Por último, contener una cláusula en sus reglamentos y legislaciones internas que exprese puntualmente el derecho de las y los estudiantes a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Para ello, nosotros debemos de cooperar, sobre todo comenzando por la familia, es decir, eliminar prejuicios que se originan desde casa, ya que es el primer grupo social en el que un individuo se relaciona. Bueno, yo presentaré la introducción. En el presente trabajo se hablará sobre la discriminación en el Perú, la cual es un gran problema para la sociedad en diferentes partes del mundo, generando insensibilidad y desigualdad entre seres humanos. Usualmente se discrimina por el color de piel, raza, nivel económico, presencia sexual, entre otros. Esta discriminación ya se lleva a cabo hace mucho tiempo y llega siendo un gran problema para la sociedad, como podemos ver en la introducción, en la primera parte. La discriminación en el trato diferenciado o desigualdad que sin justificación se ejerce sobre una persona o grupo de personas ocasionando la desventaja del goce de sus derechos individuales. En los últimos años se han generado leyes y políticas públicas para poder mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, pero aún así estas leyes no han cambiado al panorama de la sociedad de nuestro país. Nuestro país lleva mucho tiempo luchando contra este tipo de problema, ya que no se encuentra alguna solución. En algunos lugares son poco probables que alguien se salve o son muy probables de que alguien esté sufriendo por un tipo de discriminación. En el presente trabajo buscamos que las personas tengan acceso a conceptos, comparaciones y normas que los ayuden a conocer sobre esta problemática que afecta a toda la sociedad peruana y así contribuyan a la erradicación de la discriminación para la mejora de nuestro país. Resumen. El Perú es un país megadiverso y multicultural, pero el racismo y la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad y que particularmente los sufren los pobres. Los provincianos quechua hablantes y los afroperuanos conocemos el concepto de discriminación como el trato diferenciado o desigualdad que se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Por ello, es deber de todos nosotros como ciudadanos respetar los derechos del otro. En el presente trabajo de investigación tocaremos distintos puntos sobre la discriminación en nuestro país. Asimismo, buscamos fomentar
la toma de conciencia, el respeto y la empatía de cada ciudadano hacia su compatriota. Es nuestro deber como estudiantes buscar concientizar a los demás y buscar un verdadero cambio en nuestro país. La discriminación es un tema complicado, sobre todo en el Perú, y si no hacemos nada para combatirlo, permanecerá entre nosotros. Gracias. Agradezco a mis compañeros que me ayudaron a responder esta encuesta, y así vemos también que muchos de ellos fueron víctimas, como también fueron los que hicieron discriminación a otras personas. Esperamos que la discriminación disminuya en nuestro país para el bien de cada uno de nosotros y enseñarle a los pequeños de casa a tener valores. Gracias.